Hermanos y hermanas, la comunidad de Santa Lucía les da la más cordial bienvenida al video de esta tarde. El tema será cadenas intergeneracionales y lo desarrollará el hermano Jorge Ponciano. Aprenderemos mucho. Abramos nuestro corazón y oídos espirituales. Que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento para que escuchemos lo que Dios quiere y poner en práctica esta enseñanza. Mis queridas hermanas de Comunidad Santa Lucía, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada una de ustedes. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder compartir la palabra de Dios, esa palabra que edifica, esa palabra que le da sustento a nuestro espíritu. Agradezco de todo corazón la invitación pues que se me ha hecho para abordar este tema que es muy controversial, pero que ha causado también mucho revuelo, que ha causado mucha actualidad, pero creo que es importante que vayamos conociendo en dónde se originó y si realmente existen las cadenas intergeneracionales. Ah, pues desde ya hace algún tiempo a mí me ha inquietado, ¿verdad? Ustedes saben, quienes me conocen, saben que a mí me gusta investigar y que cada vez que se me invita a predicar, pues poder dar con mucho sustento cualquier argumento. Y pues para poder hacer comparaciones con los estudios que yo ya hice, entonces, pues empecé también a tocar algunas conferencias del padre Fortea, que es pues una persona pues que conoce muchísimo de la iglesia, muchísimo de la Biblia. Asimismo del padre Javier Ragazzi, él es argentino, que también pues tiene un programa en YouTube y lo pueden consultar pues con toda solvencia. Pero también el padre Rogelio Alcántara. El padre Alcántara pues es licenciado en psicología, tiene un doctorado en filosofía, tiene también una licenciatura en antropología. Y cuando yo escuché todas estas conferencias, me quedé admirado de la manera como se aborda todo este tema. ¿A qué conclusión llegan estos tres sacerdotes? No hay ninguna doctrina ni fundamento teológico que pueda sustentar la existencia de las cadenas intergeneracionales. Y con esto yo podría dar por terminado el tema. No existen. Aunque alguien podría decir, pero hermano Jorge, en el libro del Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5, entonces, ¿cómo quedamos ahí? Es ahí donde vamos a empezar a caminar. ¿Le parece? Bien, vamos pues. Entonces, vamos primero, aquí tengo mi Biblia y espero que usted también pues tenga ahí listo su Biblia, su cuaderno para tomar notas y por supuesto pues este video que quedará pues ahí en el canal de la comunidad. Pero bueno, vamos pues, vamos a caminar. La palabra de Dios dice, Éxodo 20 del 1 al 5. Entonces dijo Dios a todas estas palabras, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas,
porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, vamos pues. Así como pues el padre Alcántara, que tiene varias licenciaturas y doctorados, y que definitivamente cuando vemos un texto como este, no nos podemos basar solo en lo que dice el texto. Recordemos que para interpretar un texto hay que basarnos en el sentido literario, en el sentido teológico, doctrinal, filosófico. O sea, no es solo de agarrar una cita bíblica y bueno, sacar ciertas conclusiones. Entonces, el punto acá es de que aquí tomé no solo el texto, sino el contexto, por qué Dios lo dijo. Y aquí es donde el Señor está indicando y haciendo ver que Él está totalmente en contra de la idolatría. Por eso dice, no tendrás otros dioses, no tendrás imágenes, ¿verdad? En el contexto histórico hay que recordar de que el pueblo de Israel pues fue esclavo durante 400 años en Egipto. Sabemos perfectamente que Egipto fue fue politeísta, creía en muchos dioses. Y quiera que no, 400 años después, no podríamos decir que todo el pueblo de Israel era fiel a Yahvé. Más de cierta creencia se iba mezclando, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor rescata a Egipto, rescata al pueblo de Israel de Egipto, también lo rescata de esa idolatría. Y les hace ver precisamente eso, o sea, no te harás otros dioses, etc. Porque si no, o sea, para todos los que me aborrezcan, entonces los visitaré en la tercera y cuarta generación. Si realmente existieran las cadenas intergeneracionales, ¿para quiénes serían? Para los que aborrecen a Dios. Pero para ustedes y para mí no. Yo no podría, sería contradictorio que ustedes estuvieran pues viendo esta reflexión o acudieran a la iglesia, participaran de ella y participaran de la comunidad si ustedes aborrecieran a Dios. En todo caso existieran esas cadenas. Así que usted no tiene nada que temer, porque usted es una persona que ama a Dios, que ha tenido su encuentro personal con el Señor, que lo ha declarado como su único y suficiente Salvador. ¿Ya? Entonces usted no tema. Eso sí, siga trabajando en su conversión. ¿Ya? ¿Por qué yo les invitaría, como dice la Sagrada Escritura? Mire pues, dice, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Por qué mejor no nos enfocamos en la bendición hasta 1000 generaciones? Yo le aseguro que vale mejor enfocarnos ahí, caminar en las cosas de Dios desde ahí y no pensar en una bendición material. No. Eso viene siendo ya lo último. Pero ¿qué le parece la bendición de que en nuestra familia reine la paz, reine la armonía, reine la tolerancia, la paciencia, el perdón? Todas esas cosas que solamente vienen de Dios y que no adquirimos con ningún bien de esta tierra. ¿Qué le parece la idea?
¿Existen las cadenas intergeneracionales? Ya hemos dicho que no. Y el padre Rogelio Alcántara nos dice de que si realmente existieran, la iglesia ya se hubiera pronunciado. Desde el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio Vaticano II, todas las reuniones del episcopado latinoamericano, según el juicio de estos sacerdotes, es de que no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque la iglesia anuncia de que Cristo es el Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Pero para ampliar todas estas ideas es importante que conozcan el contexto histórico, donde se originó todo esto. Resulta ser que el doctor Kenneth McCall, fallecido en el año 2001, él nacido en China, pero se convirtió en misionero anglicano. Pero, pues como chino, ¿verdad? Adopta creencias de esta filosofía, y la creencia principal era de que la consecuencia del pecado en la generación actual, pues, o el impacto del pecado de las generaciones anteriores, pues impactaba a las generaciones actuales. Entonces viene el doctor McCall y comienza a promoverla ya dentro de la iglesia anglicana. Viaja en el tiempo y vamos más o menos ya en las últimas décadas del siglo pasado, y pues toca las puertas de las iglesias cristianas evangélicas, especialmente las del corte neopentecostal. Abro un paréntesis. El comentario posterior que yo voy a hacer no lleva ningún mal cometido, solo estoy hablando del contexto histórico, ¿ok? O sea, que quede bien claro porque lo debo mencionar. No lleva ningún afán de atacar, de achacar, ni de motivar que pues nos salgamos de nuestras comunidades. Pero hay que decirlo. Cierro el paréntesis. ¿Cómo llega esta creencia a la Iglesia Católica? A través del movimiento de renovación carismática. Entonces, ciertamente, de aquel entonces, de más o menos las últimas décadas del siglo pasado para este entonces, la renovación carismática ha profundizado muchísimo en esto, ¿verdad? O sea, no se ha quedado estática con la primera idea, sino que así como hoy que estamos meditando, pues ya se han ido llegando a felices conclusiones. No es que renovación carismática sea per se culpable. Las personas de aquel entonces, ¿ok? No estoy hablando de quienes hoy, pues, bendito sea Dios, dirigen tantas comunidades, pero queda ahí la inquietud de que si existe o no existe, o si hay alguna teología. Bien. Perdón. Entonces ahora, vamos a desvirtuar la existencia de las cadenas intergeneracionales, siempre basados en la Sagrada Escritura. Y nos vamos al libro del profeta Ezequiel. Y vamos a tocar el capítulo, vamos a ver mi referencia en el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Y de ahí nos pasamos a los versículos 19 y 20. Bueno,
Entonces, veamos, dice la palabra. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera, a los hijos les temblaron los dientes. Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la creencia de Éxodo 20 por muchos siglos se mantuvo, aún hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo, ya el profeta Ezequiel ya nos comienza entonces a conducir, nos comienza ahí como a aclarar el panorama. Porque el refrán popular que prevalecía era: los padres comieron uvas verdes, o sea, los padres pecaron, los padres gozaron, si usted quiere, los padres se deleitaron, y los hijos tienen dentera, a los hijos les temblaron los dientes. O sea que los hijos fueron los paganos del pecado de los padres. Entonces ya nuestro Dios, a través del profeta Ezequiel, dice que no. Pero me gustaría darle más énfasis a los versículos 19 y 20. Por eso es importante que usted tenga su Biblia a la mano para poder confrontar, ¿verdad? Y que no quede duda alguna. Bien, dice: ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre, y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué podemos decir? Ezequiel nos dice: nunca más se vuelva a hablar de lo que dice Éxodo. Nunca más. Y tal vez voy a utilizar un término tal vez chocante o fuerte, pero vea, si nos mantenemos en esta creencia, nuestra relación con Dios estaría basada en el miedo y estaríamos adorando a un Dios que es terror, que infunde miedo, un Dios castigador. Y ese no es el evangelio que a nosotros se nos ha anunciado. Además de eso, voy a decir algo más gravoso, y no llevo ningún afán, por favor, que quede bien claro. Si yo realmente le diera más valor a las cadenas intergeneracionales, estaría tirando a la basura lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso lo vamos a descubrir más adelante. Lo que dice Éxodo 20 no aparece, solo aparece 4 veces. 2 en Éxodo, 1 en Deuteronomio y 1 en Levítico. De ahí, ni los profetas lo anuncian, ni el mismo Jesucristo en el Evangelio, ni en las cartas paulinas. Es por eso de que no hay ningún sustento doctrinal ni sustento teológico de parte de la Iglesia Católica. Aún dice el padre Santiago Martín, es una persona pues que también tiene mucho peso, y dice que aquel que cree en las cadenas intergeneracionales no es católico. Esto no es católico. Ya por eso fue importante indicarles de dónde viene. Esto viene de la filosofía china, ¿ya? Que se convirtió en un sincretismo, eso sí, ¿verdad? Ahora, me gustaría que vayamos al Evangelio, porque solo una vez
Jesús menciona algo al respecto. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos notar aquí? Los discípulos también tenían esa creencia, ¿ya? Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que hace? Les aclara de que en realidad la cadena intergeneracional no existe. O sea, él viene a confirmar lo que ya había anunciado Ezequiel. O sea, el alma que pecare morirá. Yo pagaré por mis pecados. Mis hijos no tienen por qué pagar la consecuencia de mi pecado. ¿Ya? Yo sé que surgen muchas preguntas. Ejemplo, hermano Jorge, pero mire, ¿qué pasa? ¿Por qué, digamos, por qué esa herencia de, digamos, de la enfermedad? Eso no es por consecuencia de pecado. Eso es por problemas puramente fisiológicos, ¿verdad? Y que lamentablemente, pues sí, se van heredando por la cadena genética, pero no tiene nada que ver con el pecado. Alguien dirá, pero fíjese, hermano Jorge, que qué casualidad. Como me lo comentaron en una oportunidad, fíjese que la mamá resultó mamá soltera y las dos hijas que tiene, pues igualmente cayeron en una situación similar. ¿No será eso una maldición intergeneracional o una cadena intergeneracional? No. Aquí lo que cabe es los patrones de crianza. Y esto abriría un subtema, pero se lo comento así rápido. Los hijos, en los primeros años, por lo menos hasta los 6, 7 años, ellos todo lo que ven, todo el comportamiento, no solo de los papás, sino del ambiente donde comienzan a desarrollarse, ellos van creando un criterio, ¿verdad? Y van alimentando lo que se llama esta parte del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal. Y entonces todo lo que ven, todo lo que oyen, se convierte en un patrón de crianza. Y consideran que eso es correcto y eso es lo que deben hacer. Entonces el niño comienza a actuar por imitación. Cuando ya llega el momento en decidir, ese va a ser el camino que va a recorrer. Por supuesto que hay sus claras excepciones, ¿ya? Hay, digamos, dentro del refranero popular se dice, pues, voló mi abuelo, voló mi papá, yo también voy a ser bolo. Aunque genéticamente hay una propensión al alcoholismo, pero yo, por mi propia decisión, puedo romper con ese esquema. Pero lamentablemente, como es un patrón de crianza, entonces, pues, se continúa con eso. Entonces, ojo, no es cadena intergeneracional, es patrón de crianza. Cosas, o sea, las costumbres de un pueblo, las costumbres de una familia, pues se adoptan y eso se convierte, pues, en un modo de vida. Pero no tiene nada que ver, pues, con cosas puramente que vengan de Dios. Esto debe quedar bien claro. 2 citas más para que quede, pues, ya con un criterio más amplio y concreto. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. ¿Y por qué yo le decía, tal vez de una manera muy fuerte o contundente, por, digamos,
Si yo creo más en las cadenas intergeneracionales, estoy tirando a la basura lo que Jesús hizo en la cruz. Pero vea, Gálatas 3:13 nos dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario, mi querida hermana? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó? Cristo se hizo maldición. Cristo asumió la carga del pecado. Se hizo maldito, dice la Escritura, para que nosotros seamos benditos y bendecidos. Cristo en la cruz del Calvario rompió con toda cadena que pueda estarnos acechando. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? Esta condena era solo para los peores malhechores. Porque también había una creencia de que un malhechor que pisaba el terreno de la ciudad santa Jerusalén maldecía la tierra. Y por eso Cristo es elevado y sus pies están totalmente despegados del suelo. Es un misterio que hay que conocer. Cristo asume la maldición. Si existiera la cadena intergeneracional, si así fuera, yo le diría, Cristo las rompió en la cruz del Calvario. O sea que no hay cadena. Lo importante es que yo lo crea. ¿Ya? Lo importante es que yo lo crea. Que yo pueda realmente valorar lo que Jesús hizo y que mi vivir sea un vivir para Dios. Entonces, imagínese usted, si bien es cierto lo que dice Éxodo 20, que por mi pecado estoy condenando la tercera y cuarta generación, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso, como no hay doctrina, podemos dar como dos enfoques. Si existieran, ya Cristo pagó. ¿Ya? Ya Cristo pagó. Y yo creo en el Señor Jesús. Y por mí soy salvo yo y salvada toda mi familia. Y por 1000 generaciones. Ahora, en virtud de que tampoco hay doctrina, ya la palabra de Dios nos ha dicho de que el alma que pecare, esa morirá. Y que nunca más se vuelva a decir de que el pecado de los padres influye o maldice a los hijos. Cada quien pagará conforme sus faltas. Así que espero en el Señor que este tema pues quede aclarado, ¿verdad? Y siempre, estoy abierto a pues a cualquier consulta y si quiere que platiquemos al respecto, con muchísimo gusto. A mí me gusta mucho compartir porque tal vez alguien pueda estar en contra, otro puede estar a favor y poder compartir de una manera sana, ¿verdad? Que todos salgamos edificados, porque de repente se me escapó algún dato, ¿verdad? Puede ser. Pero por eso dejé ahí como el espacio. Si en realidad existieran,
Ya Cristo pagó, no hay nada más, ¿verdad? Pero como está el espacio de más peso de que no existen en virtud de lo que dice la palabra, perfecto. Entonces, yo creo que dejaría ya no solo a su criterio, sino que pues como el terreno para que usted siga investigando, ¿verdad? Entonces, así que no me queda más que invitarle a que tomemos unos segundos para hacer una breve interiorización y vamos a hacer una oración. ¿Ok? Interioricemos, inclinemos nuestro rostro. Hagamos oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tus inspiraciones, gracias porque tú eres Padre amoroso y misericordioso, no un Dios de miedo, no un Dios de terror, para los que confían en ti. Señor amado, aquí estamos. Aquí estamos los que creemos. Aquí estamos los que te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Nosotros, Señor, los que hemos, por, por amor a ti, Señor, estar en tus caminos, trabajar constantemente en nuestra conversión. Señor, sabemos de que si existiera la cadena intergeneracional, esa no pesa sobre nosotros, porque nosotros no te aborrecemos, sino que te amamos. Y gracias, porque Jesús, al morir en la cruz, rompió toda cadena, rompió toda maldición. Por eso, Padre, gracias. Gracias porque enviaste a Jesús a la tierra. Gracias, Señor, porque a la luz de tu Santo Espíritu hemos podido meditar y reflexionar sobre este tema. Te pido por quienes hoy están a través de la tecnología recibiendo la enseñanza para que tú, Señor, les abraces, para que tú, Señor, les fortalezcas y les concedas un espíritu atento y perseverante para continuar caminando y viviendo conforme tu voluntad. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús y cobijados con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud, paz y bien para todas, un fraternal abrazo y reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación. Así que sigamos adelante tomados de la mano del Señor. Hasta pronto y muchísimas gracias. Ok. Tin, tin.